Bomberos, Guardia Civil y vecinos de Oliete, en Teruel, buscan un hombre que ayer por la tarde fue arrastrado por el agua después de las intensas tormentas que descargaron en la zona. Rastrean minuciosamente el entorno y el río Martín. El nivel del agua hasta el techo, muchas de ellas, otras un poco más bajo, pero vamos, un desastre total. La fuerza del agua ha dejado también muchos daños materiales en la población de Hoz de la Vieja. El agua entró en las casas y las llenó de maleza y suciedad. Aragón Noticias. ¡Allí! ¡En el río! ¡Allí! ¡Que hay un hombre! ¡Que hay un hombre! Es la imagen del río Martín a su paso por Oliete, en Teruel. La fuerte tromba de agua arrastró un vehículo con 2 personas dentro. La comarca turolense de Andorra Sierra de Arcos se vio sorprendida ayer por varias tormentas que descargaron hasta 66 litros por metro cuadrado en algunos escasos momentos. En Oliete, como veíamos, el río Martín multiplicó su caudal. A esta hora se continúa buscando al ocupante del coche que fue arrastrado ayer por la fuerza del agua. Desde primera hora de la mañana, Rebeca Vidal, distintos efectivos rastrean el entorno del río Martín. Lo hacen desde las 8:15 de la mañana. Los equipos de rescate siguen buscando al hombre desaparecido, que ahora lo hacen aguas abajo de este río Martín. Este hombre de aquí, de la localidad de Oliete, circulaba junto a su mujer por la carretera que lleva al pantano de la cueva de Foradada cuando se vieron sorprendidos por la tormenta y arrastrados por el agua. La mujer consiguió salir del vehículo que se encuentra a mi espalda y permanece estable, ingresada en el hospital de Alcañiz. Con la luz del sol y a las 8:15 de la mañana, los efectivos de emergencias desplegados en la zona se coordinaban y reanudaban la búsqueda. El equipo que va hacia abajo, que compruebe desde el mismo puente, toda la zona está del otro lado del puente hacia abajo, y vosotros ya podéis empezar desde lo que es el puente hacia arriba. Con el nivel del río descendido, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y 2 dotaciones de bomberos rastreaban el cauce apartando la maleza que la enorme riada arrancó a su paso. También se buscaba desde el cielo con el helicóptero de la Guardia Civil. Vamos a cubrir todo el cauce del río y vamos a ir aguas abajo pues hasta que encontremos algo. Si no encontramos nada, pues no sé, pues cuando hayamos andado un trecho considerable, bastante considerable, pues tendremos que decidir otra cosa. Al parecer, el desaparecido viajaba junto con su mujer en este coche, cuando a última hora de la tarde de ayer fueron sorprendidos por la crecida del río Seco, afluente del Martín, en torno al pantano de Cueva Foradada. El vehículo fue arrastrado debido a la enorme fuerza del agua y quedó atrapado en este puente, cubierto por las ramas y la vegetación. La mujer consiguió salir y fue rescatada. Estaba pidiendo auxilio. Yo intenté acercarme a unos 7 u 8 metros, pero vi que el volumen del caudal del agua era tronador, con lo cual yo vi que estaba en peligro. Se la llevó el agua, se la arrastró y aquí se remansó, hizo un tapón el agua ahí, se remansó y el agua hubo mucha suerte porque la sacó fuera, porque igual se la podía haber llevado hacia abajo y entonces no hubiera tenido salvación. Ella permanece ingresada, aunque estable, en el hospital de Alcañiz. El hombre de 48 años, a estas horas, continúa desaparecido. Estas tormentas que cayeron en la tarde de ayer también han dejado cuantiosos daños materiales. Aquí en Oliete, por ejemplo, la rotura de una tubería ha obligado a cortar el suministro de agua en 9 localidades. Sin embargo, uno de los municipios más afectados es la Hoz de la Vieja. Allí sus vecinos vieron cómo la fuerza del agua arrastraba a los 3 barrancos que allí confluyen, arrastraba el agua y se desbordaba. Incluso los accesos quedaron incomunicados durante varias horas. Hoy, con los primeros rayos de sol, los vecinos han salido a la calle para limpiarlas y también para limpiar sus casas. En muchas de ellas el agua llegó a alcanzar los 2 metros de altura. El sueño en este municipio ha sido difícil de conciliar. A primera hora de la mañana los vecinos volvían a encontrarse en este barranco y a recordar lo vivido en la tarde del sábado. Mucho miedo, yo pasé muchísimo miedo. Me puse un poquito histérica, luego la Guardia Civil la verdad que nos tranquilizó y bueno, se portaron fenomenal. Que me pilló en casa, me entraba por la ventana, al agua en la calle, por la ventana de la cocina. Entró y nada, que saquemos un palmo de agua. No sé, me emocionáis porque me pasó gorda. El agua entró en las casas y en muchas de ellas alcanzó hasta los 2 metros de altura. La fuerza con la que bajaba se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Todas las casas de la zona baja del pueblo, de la zona cerca al río, están como está, como podéis ver, todas llenas de tierra, de palos, de barro. El nivel del agua hasta el techo, muchas de ellas. Nos arrancó la puerta y entonces los muebles de aquí iban de aquí para allá
Nos tiró todo, nos deshizo todo. Piedras y malezas arrancaron el tendido eléctrico. A estas horas ya se ha restablecido el suministro de luz y teléfono, pero por el momento siguen sin tener agua. Hay una tubería que suministra cerca de 9 pueblos de la zona de agua potable. Se está intentando reparar. No obstante, los pueblos no tienen problema de abastecimiento porque tienen reservas para 1 o 2 días. Se va a hacer una pequeña restricción hasta que se repare esa tubería, pero básicamente no hay problemas de agua. Se ha restaurado en algunas partes el suministro eléctrico, aunque no totalmente. Poz de la Vieja ha sido uno de los municipios más afectados por las fuertes tormentas. Los vecinos no recuerdan haber vivido algo así. Cuando empezó a llover en Oliete, ningún vecino imaginó que momentos después el río bajaría así, ni tampoco sus consecuencias. Hemos visto una tromba exagerada, bajaban troncos. Volver a empezar a llover fuerte, volver a abrir la ventana y ver los containers flotando por el río. En las primeras horas se pensó que 2 personas habían desaparecido. Guardia Civil, bomberos, Protección Civil pusieron en marcha el dispositivo de búsqueda. Hemos visto un coche que pasaba, un remolque y seguido un señor pidiendo socorro. Nosotros veíamos desde casa, intentábamos gritar aquí a la gente que había en el puente porque ellos les tapaban los árboles y no lo veían, y lo hemos visto como se ha agarrado a un árbol, se ha subido a un trozo que había ahí con unas piedras, pero la fuerza de la corriente lo ha seguido arrastrando y ha bajado por el puente, ha seguido para abajo. Solo los más mayores recuerdan una riada similar a la de ayer. Tenía 7 años cuando se llevó el puente la otra vez y ahora tengo 89, así que hace 82 años que se llevó el puente. Un puente que estuvo acompañado por los vecinos de Oliete, que no dejaron de mirar al río. Las tormentas descargaron mucha agua en poco tiempo, pero hay que tener en cuenta otro factor que propició la gran crecida del río Martín a su paso por Oliete. Eva. Pues sí, ese factor es la orografía del terreno que provocó el desbordamiento del río Martín. Hemos preparado un mapa en el que se ve claramente dónde se sitúa Oliete con el río Martín. Aquí lo pueden ver, pasando por la localidad se llegó a desbordar y aquí cayeron 58 litros por metro cuadrado. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, del embalse de Cueva Foradada. En principio el río Martín llegaba regulado por este embalse, pero antes de llegar a Oliete recibió el aporte de este afluente, el río Seco, que también bajaba desbordado, de numerosos barrancos también que hay en la zona. Por eso los cauces de los ríos crecieron con tanta intensidad y en tan poco tiempo. Fíjense en este otro mapa de la Che que nos muestra cómo el caudal del río Martín en Níjar, ya aguas abajo, subió de 0,2 metros cúbicos por segundo a 158 metros cúbicos por segundo después de la tormenta. También espectacular la crecida de ese río Seco, afluente del Martín. 0,12 metros llevaba el cauce y llegó a los 3 metros después de las tormentas. Analizaremos en el espacio del tiempo algunos datos más de estos chubascos tan fuertes que ayer se registraron.